Esta mañana quiero hablar de un tema que se llama En tiempo de necesidad, Dios nos habla. En tiempos de necesidad, Dios nos habla. Y podemos abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces, y vamos a ver una situación muy similar que vivió en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, a una situación y a una realidad que estamos viviendo también nosotros en esta pandemia y durante esta cuarentena y durante este COVID y este coronavirus. Ahora, para que nosotros entendamos este mensaje, el libro de los Jueces describe una de las peores épocas que atravesó el pueblo de Dios, porque fueron tiempos de apostasía muy grandes, alejados de Dios, darle la espalda a Dios, por lo que Dios tuvo que levantar a hombres que volvieran el corazón de los hombres al corazón de Dios, del pueblo de Dios al corazón de Dios. Estos jueces que se mencionan en el libro de los Jueces fueron personas que en estas épocas de emergencia nacional conducían al pueblo a la guerra y dirigían la nación ejerciendo las funciones de magistrados, militares y civiles. Yo estoy seguro que durante esta pandemia, en estos últimos 4 o 5 meses, Dios ha estado levantando predicadores, doctores, ingenieros, hombres, mujeres, jóvenes de Dios que han tomado en cuenta a Dios, se han acercado a Dios. La Biblia nos dice que fueron 13 jueces los que gobernaron a Israel. En estos tiempos, desde la muerte de Josué hasta los tiempos de Elí y el profeta Samuel. El período que abarcó este tiempo, la Biblia nos indica que fueron 400 años y se describen 7 apostasías. Anótele, se describen 7 apostasías, 7 esclavitudes bajo 7 naciones paganas y 7 liberaciones. Esta es la cuarta, la de Jueces, capítulo 6. Esta es la cuarta vez en este libro que una nueva generación de israelitas le fallaban a Dios, y esta generación había sido cautivada por el mundo, ambicionaban la fama, ambicionaban los dioses de otros pueblos, ambicionaban las fiestas paganas de otros pueblos, las posesiones de otros pueblos que eran paganos, y dejaron el pueblo de Dios de vivir separados y desear el estilo de vida de sus vecinos, de los cuales Dios les dijo en innumerables veces que no podían ser como sus enemigos, ni adorar los dioses de sus enemigos, ni celebrar las fiestas paganas de sus enemigos, ni vivir como el mundo vivía o como vivían sus enemigos. Entonces, las fiestas, los ritos, vivían en pecado, y Dios lo sabía. Dios lo sabía, por lo que Dios en su misericordia comienza a buscar un hombre. Y siempre cuando hay tiempos así, cuando hay tiempos de apostasía, cuando hay tiempos de alejamiento de Dios, cuando hay tiempos donde la gente no busca a Dios, Dios siempre quiere levantar a un hombre en ese vecindario. Dios quiere levantar a un hombre en esa iglesia que no doble sus pies ante Baal. Dios siempre quiere levantar un hombre en Querétaro, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en los Estados Unidos, en la colonia donde vives, en el estado donde vives. Dios siempre quiere levantar a alguien. Y yo quiero y sé en mi corazón que con esta predicación Dios estará confirmándote en tu corazón de que Dios te quiere levantar. Dios quiere levantar tu vida como un instrumento para que tú puedas hacer regresar a su pueblo
de sus malos caminos. Ahora, en primer lugar, vamos a ver que en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, se nos menciona que existía una época que se llama una época de necesidad. Una época de necesidad. No cabe duda que existe un gran paralelo entre esta época de Gedeón, porque se nos comienza a hablar de un hombre y comienza a relucir un hombre, un juez que se llama Gedeón. En ese tiempo, pues en ese tiempo que Dios levanta a Gedeón, ¿qué pasaba en los tiempos de Gedeón? La Biblia nos dice en el capítulo 6, versículo 1 al 5, y vamos a poner en primer lugar, punto número 1, anote, necesidad social y mucha violencia. Necesidad social y mucha violencia. Podemos leer en Jueces capítulo 1, versículo 1 al versículo 5, que nos dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Bueno, vemos en los primeros 5 versículos del capítulo 6 de Jueces, donde había una necesidad social y mucha violencia. Israel, dice la Biblia, se rebela y abandona los caminos de Dios. ¿Le suena conocido? ¿Le suena parecido o familiar este escenario? Israel se rebela y abandona los caminos de Dios, por lo que Dios los entrega, dice, a las manos de sus enemigos, y los lleva, dice la Biblia, cautivos 7 años, oprimiéndoles. Ahora, ¿quiénes eran los madianitas? Es muy interesante ver que los madianitas provienen de alguien de quien usted no se va a imaginar. Los madianitas, que eran enemigos de Israel, eran parientes, escuche, parientes distantes de los israelitas. Los madianitas descendían de la segunda esposa de Abraham, que se llamaba Cetura. Vean lo que dice Génesis capítulo 25, en el versículo 1 y 2. Entonces, no solamente Abraham fue padre del pueblo hebreo, sino también fue padre de muchos enemigos del pueblo hebreo hasta el día de hoy. Y dice, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, a Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Entonces vemos que Medán, de donde descienden los madianitas, era uno de los hijos de Abraham con su segunda esposa, Cetura. Sabemos nosotros que el hijo de la promesa era Isaac, el hijo de Sara, no de Cetura. Así que, además, la Biblia nos dice que los israelitas en este tiempo, en Jueces capítulo 6, habían formado una alianza con los amalecitas. Los amalecitas en la Biblia eran unos beduinos y pastores nómadas que usaban el camello como medio de transporte,
Y esto provocó que el pueblo de Dios también comenzara a vivir en las cuevas y comenzaran a vivir en lugares fortificados, vivían en temor y buscando la protección equivocada. Número 2, no solamente había una necesidad social y mucha violencia. Número 2, en Jueces capítulo 6 aprendemos que había una necesidad emocional y económica. 6, versículo 6. Tengo yo equivocado mi pasaje, discúlpeme. Jueces 6:6 dice: de este modo empobrecía Israel. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahora veamos el capítulo 6, versículo 11, que nos dice ahora sí: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abisreíta, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Fíjense cómo Gedeón escondía sus alimentos. Ahora, vemos en ese segundo punto que no solamente había una necesidad social, sino también había una necesidad emocional y económica. Usted sabe que en este momento hay una gran necesidad económica en el mundo. Lo sabemos, lo escuchamos, lo vemos, lo estamos experimentando casi todos. La mayoría estamos viendo despidos de trabajos, compañías que se están cerrando, empresas que están quebrando, hasta futbolistas que están despidiendo, deportistas que están despidiendo. Mucha gente hoy en día se está quedando sin trabajo, está creciendo. Dice que en México ha crecido ahora a un 54% la pobreza extrema. Y eso que todavía y apenas es el comienzo, y en muchos países de América Latina está desapareciendo la clase media. No existe ya prácticamente la clase media, sino la clase media baja, la clase alta nada más. Antes había una clase media que más o menos podían pagarle una buena escuela a sus hijos y mandarlos a Estados Unidos y mandarlos a Italia y mandarlos a otras partes con mucho esfuerzo. Eso se está terminando. La pobreza se está apoderando gracias al confinamiento por 3-4 meses y por la grandiosa idea de confinar al mundo entero bajo sus casas, no salir, no trabajar, cerrar comercios, cerrar todo. ¿Y qué ha pasado? La gente comenzó a llenarse de miedo, comenzó a llenarse de terror, la gente comenzó a vivir en ansiedad, la gente no salía de sus casas. Bueno, le diré que hasta la fecha hay gente que yo conozco que en 3 meses no ha salido de su casa. No sé si ellos creen que al abrir la puerta de su casa les va a dar coronavirus. No lo sé, pero no han salido de su casa, han estado confinados. Y esto ha traído una gran ruina económica, un empobrecimiento a un virus que sigue y seguirá por muchos años más mientras la humanidad esté aquí en la tierra. Qué bueno que se cuiden, qué bueno que se tomen medidas, debemos de cuidarnos. La fe no está desligada del sentido común, pero bueno, sabemos que hay muchos que han llegado también a la exageración y bueno, hay muchas medidas para protegerse y bueno, una vacuna todavía no existe, pero vemos nosotros que en los tiempos de los jueces, en el capítulo 6, había una gran necesidad emocional y económica, no solamente económica. Ahorita no solamente hay necesidad económica en las iglesias, en las empresas, en las compañías, en las familias, hay una gran necesidad económica, pero también la Biblia nos dice que había una gran necesidad emocional. Se han triplicado los suicidios, se han triplicado los problemas cardíacos, se han triplicado en Estados Unidos, en México, en todo el mundo, se ha triplicado la ansiedad, se ha quintuplicado la depresión, la soledad, la gente está atemorizada, la gente está ansiosa. Hay gente que dice, me duermo, pastor, y hasta me dan calambres en el cerebro. Calambres en el cerebro. Yo no había oído que te daban calambres en el cerebro. Y le digo, ¿cómo? Si no son músculos. Me dice, no, siento como
como toques así eléctricos en el cerebro. No puedo dormir, tengo mucha ansiedad, tengo una gran depresión. Y ahora las últimas consejerías que he estado dando en las últimas semanas son de pura depresión, de pura ansiedad, de pura gente que no puede dormir, de gente que está en preocupación, gente que con esa ansiedad, con ese miedo, con esa preocupación, ¿qué te provoca todo eso? Se te bajan las defensas, disminuyen las defensas de tu cuerpo y provocando ese mismo miedo a que seas más propicio a que te contagies de una enfermedad, no solamente del coronavirus, sino de muchas otras enfermedades. Están como los de las máscaras, ¿verdad? Qué bueno que uses las máscaras, unas parecen máscaras del santo, nada falta que les pongan ojitos, ¿no? Pero es una regla aquí en Querétaro, al salir te dicen que debes usar máscaras, pero es ridículo, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, que hay gente que sale a correr a los parques donde no hay gente con una máscara puesta. O sea, se supone que uno sale a correr ¿para qué? Para fortalecer su cuerpo y para oxigenar sus pulmones y su sangre, ya que el oxígeno libera el cerebro, te aumenta las defensas de la sangre y provoca que tengas una mejor salud. Pero ¿cómo puedes estar tú corriendo en un parque con tu máscara puesta y casi con una careta también puesta, respirando dióxido de carbono? O sea, estás respirando el aire que tu cuerpo está desechando. ¿Y saben qué pasa? Que al respirar dióxido de carbono comienzas a bajar los niveles de oxigenación en tu sangre, en tu cuerpo, comienzas a producir células cancerosas, menos oxigenación al cerebro, y de nada te ayudó ponerte la máscara y ponerte la mascarilla. Esto se debe de usar cuando estamos con la gente, cuando estamos en los bancos, cuando estamos rodeados, cuando estamos en lugares de reunión donde hay aglomeraciones. Debemos de cubrirnos, debemos de taparnos la boca. Pero hay unos que están corriendo en los parques, allá en Chapultepec o quién sabe en qué parques, no hay nadie con su máscara puesta. Háganme el favor, nada más. Entonces, esta crisis emocional y esta crisis económica, Gedeón se encontraba, dice la Biblia, escondiendo el trigo. O sea, hay gente que ahorita está escondiendo la comida, hay gente que está racionando la comida, que dice, hijos, ahora se servían 2 platos de cornflakes, ahora se van a servir medio plato de cornflakes. Se tomaban 7 litros de leche a la semana, ahora se van a tomar 2 litros de leche. ¿Por qué? Porque ya no alcanza, porque ya no hay despensa, porque ya no hay comida. Ese es el mismo exacta vivencia que estaba atravesando Gedeón. Vivían bajo el temor, vivían bajo la inseguridad. Yo les quiero preguntar, ¿existirá una mejor comparación que en los tiempos de Gedeón, que Jueces capítulo 6, al siglo XXI en el que estamos viviendo en este momento? Estamos exactamente igual, exactamente igual. Número 3, otra cosa que aprendemos, había necesidad moral y espiritual. Vean lo que dice el versículo 12 y el 13 de Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 12 y 13. Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Bueno, vemos que Gedeón dudaba ya del poder de Dios, de la fidelidad y de la provisión de Dios. ¿No estamos iguales en estos días? ¿No está la gente y Señor, ¿por qué permitiste este virus? ¿Y por qué se murió mi abuelita? ¿Y por qué se murió mi mamá? ¿Y por qué se murió mi prima? ¿Y por qué lo permitiste? Y si tu palabra dice que ninguna plaga tocará tu morada, perdóname.
La Biblia no dice que ninguna plaga no tocará tu morada. Fue una promesa en ese momento, en el Salmo 91, porque si Dios permite que una plaga toque tu morada, aun cuando una plaga toque tu morada, lo que Dios quiere decirnos es que Él está con nosotros en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad. Pero hay muchos que ya están dudando si verdaderamente Dios está con nosotros. Es más, hay gente que nos pregunta, ¿Dios envió esta plaga? Mira, yo no sé si Dios la envió o no la envió. Sí sé una cosa, Dios la permitió. Dios sabe por qué hace las cosas y por qué suceden las cosas. Si le inventaron unos científicos en mala onda y diabólicamente, y lo soltaron y lo propagaron de China a otros países sabiendo que estaban contaminados, y el gobierno chino permitió que millones salieran al mundo para contaminar al mundo, esto es diabólico. Pero Dios lo permite, como Dios permite los huracanes, Dios permite los terremotos, Dios permite los maremotos, Dios permite los terremotos, Dios lo permite. Hay algo detrás de todo esto. Y de la misma manera, nuestra sociedad se encuentra en una necesidad, en una angustia, oprimida por la inflación, oprimida por la guerra o los rumores de guerra, el hambre, las manifestaciones de blancos contra afroamericanos, afroamericanos contra blancos, judíos contra musulmanes, musulmanes contra judíos, cristianos contra no sé qué y católicos contra no sé qué. Todo mundo se anda peleando, hay manifestaciones por todos lados. Naciones fuertes oprimiendo a los débiles, organizaciones mundiales oprimiendo a los débiles, a los que menos tienen, crímenes, secuestros, robos, confusión, pandemia, coronavirus, cuarentena, despidos, COVID-19. Qué buena comparación podemos ver nosotros con la palabra de Dios en Jueces capítulo 6. La mayor parte de la gente se encuentra en una necesidad emocional, económica. ¿Y qué está haciendo la gente? La gente ya tratando de guardar su dinero, esconder su dinero. No quieren que Hacienda sepa cuánto dinero tienen, lo quieren, y la gente está así, la gente está llena de estrés. ¿Por qué creen que cuando abrieron en los Estados Unidos y comenzaron con los semáforos también naranjas y amarillos y luego de otros colores, la gente a qué salió? ¿La gente salió a respirar el aire? No. ¿La gente salió a amar a la gente? No. ¿La gente salió a ayudar a la gente? No. Salieron a romper, a quemar iglesias, a quemar negocios. Es que todo este confinamiento ha sido como una olla express en el mundo. Tú sabes que una olla express le prendes, comienza a calentarse y comienza a hacer un silbidito. Y bueno, la ama de casa, ¿verdad? La esposa, uno oye el silbidito y dice, ¿por qué? Pues es que ya se está cociendo, ya se está calentando, ya se está preparando el platillo. ¿Y qué pasa si tú a esa olla express le quitas la válvula? Explota. ¿Y saben qué han pasado por los últimos 3 meses? Que ha estado como un hervidero el mundo, como un olla express, y le sacan la válvula y salen todos como cucarachas, salen de sus casas, todo el mundo, ¿cómo salen? Enojados, irritados, tristes, llenos de ira, llenos de rencor contra el gobierno, contra la policía contra la gente, etcétera. No todos, pero gran parte, la gente está como una olla express. Entonces vemos nosotros que también muchos cristianos, por este aumento de la inseguridad y de la incertidumbre, tristemente muchos cristianos han llegado a perder su fe. Muchos cristianos han entregado a la inmoralidad, a la angustia moral y espiritual. Leemos en Hebreos capítulo 6, en el versículo 11 y 12, que nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza. Vean lo que dice la Biblia, a fin de que no os hagáis perezosos. Esa palabra perezosos en griego es nosdros y significa holgazanes. No os hagáis holgazanes, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. ¿Sabe qué ha pasado con muchos cristianos durante esta pandemia? Que muchos cristianos se han vuelto perezosos, holgazanes. Ya no leen la Biblia como antes, ya no oran como antes, ya no estudian como antes. Como ya no hay estudios, ya es bien fácil, en cualquier momento prendo YouTube, en cualquier momento. Y qué bueno, pero ya no hay una disciplina, ya no hay un hábito en muchos cristianos de tomar un tiempo con el Señor, estudiar la palabra del Señor. No dudo que muchos ahorita estén viendo esta predicación y a lo mejor el hijo anda por allá, la hija anda por allá, y en vez de estar juntos en una sala viendo la predicación, porque seguimos siendo iglesia. Que dicen, bueno, lo veo a las 3, lo veo a las 4, qué bueno que lo veas, porque hay unos que ni lo ven, ¿verdad? Pero qué bueno que lo vean, pero seguimos siendo iglesia. No quitemos la costumbre, no nos hagamos holgazanes ni perezosos, ni te acostumbres a estar congregándote por internet. Los que tengan iglesia y una iglesia de sana doctrina, una iglesia que enseña la palabra de Dios, cuando se reabra, regresen a su iglesia. No significa que dejen de ver sus programas en las redes sociales, pero regresen. Nosotros los pastores los vamos a necesitar. Vamos a necesitar a los servidores, vamos a necesitar a la gente en los protocolos de higiene. Vamos a tener que hacer 2 o 3 servicios. Usted va a tener que escoger si va al servicio de las 9 o al de las 10:30 o al de las 12. Ahí está, ya les dije los horarios que vamos a tener ahora en Vida Nueva para el Mundo Querétaro. 9 de la mañana, 10:30 de la mañana y 12 del mediodía. 3 servicios de 1 hora, 10 minutos cada servicio. ¿Por qué de 1 hora, 10 minutos? Porque son 3, porque hay que desinfectar después de cada servicio. Necesitamos la ayuda de nuestros colaboradores, de nuestros servidores, de la gente que de veras se pone la playera, que aman al Señor. No nos hagamos holgazanes, no nos hagamos perezosos. Ya hicimos nosotros nuestra división en nuestro auditorio, solamente nos caben 100 sillas, entonces estamos al 30% pudiendo nosotros reabrir cuando podamos reabrir y el gobierno nos permita reabrir nuestros servicios aquí en Querétaro. Nosotros ya estamos listos. ¿Y usted? Nosotros ya lo estamos esperando. ¿Y usted? Aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos. También la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 35 al 39, nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. A ver, digan conmigo, es necesaria la paciencia. ¿Ya vieron? Es necesaria la paciencia. Si hay algo que hemos tenido es paciencia, de verdad se lo digo. 3 meses en casa, 3 meses sin congregarse. Oiga, hermano, ya merece que se congregue. Ya lleva 3 meses, ya le dio Dios 3 meses de vacaciones, de no congregarse. No nos hagamos perezosos, es necesaria la paciencia, dice la palabra de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37, porque aún un poquito, por favor diga un poquito, así diga, así hágale un poquito, un poquito, vean lo que dice la Biblia, porque aún un poquito, ¿y qué? Y Él ha de venir, o el que ha de venir vendrá. ¿Cuándo va a venir el Señor? Dentro de muy poquito, dentro de muy poquito. Y dice la Biblia, y no tardará. ¿Cuántos dicen, no, llevo escuchando eso 20 años, 30 años, Cristo viene, viene, viene y no viene? Bueno, para Dios un día son 1000 años es un día.
Han pasado 2000 años de historia desde que se escribió este versículo, queridos hermanos en la fe, y quiero decirles que para Dios han sido 2 días. Pero las señales, los tiempos que estamos viviendo nos demuestra que falta muy poquito. Muy poquito. Tengamos paciencia. El versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Dios no quiere que retrocedas. Dios quiere que cuando regresemos, Dios quiere cuando nos congreguemos, Dios quiere que nosotros caminemos hacia adelante, avancemos hacia adelante, porque dice el versículo 39, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces ya no hay para atrás, ni para tomar vuelo. Vamos para adelante, hermanos. Vamos a levantar una iglesia más gloriosa, una iglesia más adoradora, una iglesia con más hambrienta de la palabra, más almas que vengan a los pies de Jesucristo, más campañas evangelísticas, más misioneros, más transmisiones en la televisión. Vamos para adelante, hermanos. Es lo que Dios nos ha mostrado en esta pandemia. Vamos para adelante, no vamos para atrás, vamos para adelante. Y vemos también que Dios nos habla en tiempos de necesidad. Vamos a regresar a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, en el versículo 14, y la Biblia nos dice en Jueces 6:14, dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ahora, vemos como número 2 que Dios nos habla en tiempos de necesidad. Vamos a ver cómo Dios nos habla en tiempos de necesidad. Ante todos estos cuestionamientos y toda esta inseguridad que había en Gedeón, Dios le contesta, y vean lo que le contesta, porque el ángel de Jehová, ojo, el que se le apareció a Gedeón era el mismo Jehová, el Señor de los ejércitos. Siempre que vean ustedes en la Biblia el ángel de Jehová, la palabra ángel es mensajero, pero cuando dice ahí el ángel de Jehová, es en el hebreo Jehová. ¿Y saben qué significa el ángel de Jehová? El autoexistente, el eterno Dios. Entonces no se le apareció Gabriel ni Miguel, se le apareció el mismo Señor, Jehová, en el Antiguo Testamento. Y le dice: ve con tus fuerzas que tienes, salva a tu pueblo, yo te envío. O sea, el mismo Señor le dice: ve con tus fuerzas, salva a tu pueblo, yo te envío. Y de la misma manera, Dios nos dice lo mismo a la iglesia del siglo XXI: yo te he llamado para enviarte a tu familia, yo te he llamado para enviarte a tu trabajo, yo te he llamado para enviarte a tu nación, yo te he llamado para enviarte a tus vecinos. Leemos en Hechos 1:8 que nos dice la palabra de Dios que vendrá el Espíritu Santo sobre nosotros y le seremos testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta qué? Dice la Biblia, ¿hasta qué? Hasta lo último de la tierra. En Mateo, en el capítulo 28, Mateo capítulo 28, nos dice el versículo 18, Mateo 28, 18. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios envía a Gedeón, Dios me envía a mí, Dios te envía a ti, Dios nos está enviando a todos los que estamos aquí presentes y los que nos están viendo en las redes.
Dios nos tiene un llamado a cada uno de nosotros. Y Dios nos está diciendo, vayan, lleven, prediquen, compartan. Prediquen de Jesucristo, hablen de mi nombre, compartan de mi nombre, salven a los perdidos. Yo por eso les digo, cuando estemos viendo una transmisión, compartan la transmisión, háganlo viral. Así como haces virales los tantos memes, haz virales las predicaciones, las enseñanzas de la palabra de Dios. Número 3, la Biblia también nos muestra, regresando a Jueces, en el capítulo 6, en el versículo 15 y 16, en tercer lugar, nos dice que Dios es suficiente para todos nuestros problemas. Tercer lugar, Dios es suficiente para todos nuestros problemas. En el número 2 vimos que Dios nos habla en tiempo de necesidad. Había necesidad, Dios le habla a Gedeón. Número 3, Dios es suficiente para todos nuestros problemas. ¿Ustedes creen, los que me están viendo, ustedes creen verdaderamente que Dios es suficiente para tus problemas? ¿Creen que Dios es suficiente? ¿Creen que Dios los va a sacar del atolladero? ¿Creen que Dios los va a sacar del barranco? ¿Creen que Dios los va a sacar del pozo y del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación? ¿Crees que Dios te va a sacar de tu afán? ¿Crees que Dios te va a sacar de tu depresión? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Gedeón, al igual que muchos líderes que Dios había llamado, vean lo que dice en el versículo 15 y 16 de Jueces 6. Dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Es que mi familia son veracruzanos, son norteños. Esos no se dejan con nada. Bueno, algunos, no todos. Es que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Así que Gedeón, como muchos líderes de Dios y como muchos cristianos, comenzamos a poner excusas. Él decía, ¿con qué salvaré a mi pueblo? ¿Cómo le voy a hablar a mis vecinos? ¿Cómo le voy a hablar a mis familiares? Yo ni sé hablar, yo no conozco la Biblia. Ve, yo estoy bien chiquita, yo estoy bien chiquito. Y comenzamos a poner un montón de excusas a Dios cuando Dios nos hace un llamado. Es que yo no puedo, es que yo no sé, hay esto, hay aquello. Entonces, él se hacía menos y desde su perspectiva era imposible la misión que Dios le estaba mandando a Gedeón. Yo te pregunto, ¿has argumentado tú lo mismo y de la misma manera delante de Dios? ¿Te has preguntado cómo le haré para ganar a mi mamá para Cristo? ¿Cómo le haré para ganar a mi papá, a mi familia para Cristo? ¿Cómo le hago para que mi esposo regrese conmigo, mi esposa regrese conmigo? ¿Te has preguntado y te has dicho, ¿cómo le hago, Señor? No sé cómo hacerle. A ese punto nos quiere llevar Dios. A que nosotros digamos, es que tú no sabes, pero yo sí sé cómo. Y te he escogido a ti para hacerlo. Dios te va a contestar lo mismo que a Gedeón. Lo mismo que le contestó Isaías en el capítulo 41, en el versículo 10, que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, hermanos, nosotros no dependemos de nuestro poder, dependemos del poder de Dios. En cuarto lugar y penúltimo lugar, Dios demanda nuestra vida en un sacrificio vivo. En el capítulo 6 de Jueces, versículo 17, otra vez le responde Gedeón a Dios y le dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y así como te dice Dios,
y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Versículo 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda. Fíjese lo que hablaba Estéfano hace rato, antes de la prédica. Él estaba delante del Señor. Gedeón le comienza a caer el 20 y se da cuenta quién estaba con él y dice: te tengo que dar una ofrenda, Señor. Te tengo que dar una ofrenda. ¿Se acuerdan que Gedeón no tenía de comer? Que escondía la poquita comida que tenía. ¿Y saben qué hizo Gedeón, hermanos? De lo poquito que tenía, se lo ofrece al Señor. Es una gran lección espiritual para aquellos que dicen: es que no tengo, es que no hay, no tengo trabajo. De lo que no tenemos debemos de dar a Dios. No de lo que nos sobra, sino de lo que no tenemos. Porque de lo que no tenemos, cuando no le damos a Dios, de lo que no tenemos, Dios nos los quita y se los da a los que sí lo tienen. Y dice: y saqué mi ofrenda y la pongo delante de ti. Y él le respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Va Gedeón, agarra su ofrenda. ¿Saben qué hizo? Abrió su caja fuerte, abrió su cochinito. En este contexto se fue acuérdense que Gedeón escondía, y el pueblo de Israel escondían la comida porque venían los madianitas y se las robaban y se las llevaban. Entonces él fue a su escondite y saca lo único que tenía para comer. Y dice el versículo 19: y entrando Gedeón, preparó un cabrito. Ay, hermanos en Cristo, esos cabritos de Monterrey, del norte, tan rico que es el cabrito, hermanos. Ya estamos esperando ese cabrito, amén, ¿verdad que sí? Aleluya. Y entrando Gedeón, dice, preparó un cabrito. No solamente un cabrito, o sea, el cabrito yo creo que era lo único que tenía para su esposa, para sus hijos, para su familia. Lo tenía bien escondidito. Yo creo que hasta le puso un bozal para que no le hiciera y no se lo robaran los madianitas. Y dice: y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios, o sea, el Señor Jesús, le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y así lo hizo. Entonces vemos nosotros que nosotros debemos hacer lo mismo que Gedeón. Gedeón buscó inmediatamente una ofrenda para ofrecerla a Dios. Él le ofreció lo que él tenía, lo único que él tenía. Y en los tiempos de escasez, queridos hermanos, saben que los tiempos de escasez y la pandemia que estamos viviendo es una gran oportunidad para mostrarle a Dios lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué le puedes ofrecer tú al Señor? En Romanos 12:1 nos habla de algo que podemos ofrecerle. Ofrece tu cuerpo un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. ¿Qué le puedes entregar al Señor? Hay tantas cosas que nosotros podemos entregarle al Señor. No vengas con que no tengo, no vengas con que no hay, no vengas con que con qué. No pongas excusas. Tienes tu cuerpo, tienes tu tiempo, tienes tu esfuerzo, tienes tu salud. Hay tantas cosas que puedes entregarle al Señor y usarlas para la gloria del Señor. Y pareciera muchas veces que nuestras ofrendas son desperdiciadas, ¿verdad que sí? Fíjense en el versículo 19 que nos dice: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura. Pero vamos a ver el versículo 20 y 21. Entonces el ángel le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y tíralo, viértelo. Versículo 21. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, subió fuego de la peña, el cual consumió los panes, consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció. Parece que la ofrenda la consumió Dios. No muchas veces, hermanos en Cristo,
Le ofrecemos nuestra ofrenda al Señor, nuestro dinero, nuestro tiempo, y pareciera que Dios derrama ese caldo, esa ofrenda. Gedeón pudo haber preguntado: Señor, ¿por qué desperdicias mi ofrenda de esta manera? Te la preparé para que le entraras, Señor, para que te llenaras, para que comieras. Y el Señor la vertió sobre la piedra. ¿Y cuántos dicen: valdrá la pena entregarme a Dios? ¿Valdrá la pena diezmar? ¿Valdrá la pena ofrendar? ¿Valdrá la pena? ¿Cuántos están preguntando: ¿valdrá la pena? ¿No será un desperdicio? ¿No me estaré perdiendo los mejores años de mi vida? Tengo 15, 16, 17, 18, 20 años. Ahorita es para vivir la vida. Ahorita es para entrarle. Ahorita es para el chuy. Ahorita es para las amigas, los amigos. Ya cuando esté ruco, me consagro al Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Tu juventud es el mejor momento para entregarte a Dios, para consagrarte al Señor. Hoy Dios te está hablando. Es el mejor momento de darle tu corazón al Señor. Jesús nos puede contestar las siguientes palabras con Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, que nos dice en el versículo 35 al 36: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿de qué te aprovecha, joven, ganarte a Querétaro, ganar al mundo, ganarte a México, si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Y terminamos con esto en Josué, en Jueces, en el capítulo 6. Vemos en quinto lugar que debes de hacer la paz con Dios. Haz la paz con Dios y la necesidad se va a solucionar. Ahí está la clave. Haz la paz con Dios y la necesidad se solucionará. Te lo demuestro. Versículo 22 y versículo 24 de Jueces 6. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Versículo 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Ahí surge uno de los nombres de Dios, Jehová Shalom, que significa Jehová es tu paz, el cual permanece hasta el día de hoy. ¿Saben que todos los judíos se saludan y dicen Shalom? ¿Saben qué significa Shalom? La paz. Hay hasta cristianos que dicen Shalom, se sienten judíos, pero dicen Shalom. Shalom, brother. Hay unos que dicen, ahí nos shaloneamos también. ¿Pero qué están diciendo? Ahí nos estamos con la paz. Están hablando de la paz. Dios te dice lo mismo. En los tiempos o haciendo la paz con Dios, cuando Gedeón le creyó a Dios y dijo: está bien, Señor, voy a ir, voy a hacer tu voluntad. Hizo la paz con Dios, dejó de pelear con Dios. La solución vino, derrotó a sus enemigos, hubo victoria en el pueblo de Israel, no hubo más esclavitud, no hubo más necesidad. Dios te dice: no temas, ten paz, no vas a perder tu vida. La Biblia te dice, al contrario, vivirás eternamente. Y le llamó Jehová Shalom. Esta es la paz que tú también, querido hermano y querida hermana, querido amigo, querida amiga, puedes tener en medio de cualquier necesidad. Cualquier problema que estés atravesando en este momento, Jehová Shalom. Número 1, Dios te ha hablado a través de esta necesidad. Dios nos ha hablado a través de esta necesidad. Si Dios no te ha dicho nada en 3 meses, híjole, estás bien endurecido. Tienes la cabeza dura. En segundo lugar, que Él es el que te está llamando y que solamente Dios es suficiente para todos tus problemas. 3,
Dios hoy te pide que tú te entregues a Él en sacrificio vivo, que te entregues como una ofrenda, que entregues lo poco que tienes al Señor y le digas, aquí está mi ofrenda para ti, Señor. 4, que necesitas hacer la paz con Él. Pues mientras le tengas como tu enemigo, tu necesidad se va a agravar. Mientras tengas a Dios como tu amigo, tu necesidad se irá solucionando. Dios irá trayendo solución a cualquier necesidad que tú tengas el día de hoy. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? Hagamos una oración. Dios y Padre, te damos gracias porque nos muestras tú 4 principios importantísimos donde tú nos hablas en medio de la necesidad como lo hiciste con Gedeón. Que tú nos estás llamando, Señor, y cuando tú nos llamas, tú vas a solucionar nuestras necesidades. Número 3, Señor, tú nos pides que te entreguemos nuestro sacrificio, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Te entreguemos, Señor, de lo que tenemos, de lo que nos bendices. Y número 4, necesitamos hacer la paz contigo, Señor. Dejar de pelear con Dios. Porque mientras pelees tú con Dios, tu crisis se va a agravar. Mientras tú hagas las paces con Dios, tu necesidad se va a ir solucionando. Porque así lo promete Dios. Y así lo hizo Dios con Gedeón. Dios también lo puede hacer contigo. En este momento, cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero hacer las paces contigo. Yo quiero tener la vida de Jesucristo en mi corazón. Ábrele tu corazón. Pídele que entre a tu vida. Dile, entra en mi corazón, Señor Jesús. Díselo, pero con todo tu corazón. Entra en mi corazón. Te pido que entres en mi corazón en este instante, en este momento. Perdóname mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida como mi único Señor, como mi único Salvador. Gracias por darme la paz y por poder hacer la paz contigo, Señor. Ayúdame a confiar en ti todos los días. Ayúdame a confiar en ti en medio de la pandemia, en medio de la crisis. Ayúdame a ser compartido. Ayúdame, Señor, a saber que tú me hablas en medio de la necesidad. Háblame, Dios. Muéstrame, enséñame el camino por el cual yo debo de andar. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Que tengan mucha paz. Muy pronto nos vemos, si Dios quiere. Aleluya.